Hey, hello, good afternoon, my dear students. Today we are going to start with a new class. Remember, today we are going to start with the unit number 4. What do you have in unit number 4? ¿Qué tenemos en la unidad número 4? Okay, so in this unit we are going to talk about clothes and we are going to learn how to describe a person. ¿Cómo describir a una persona? Primero, we are going to work with the vocabulary. Vamos a trabajar con el vocabulario clothes, okay? Then we are going to present another page where you can review some items of clothes. Yeah, perfect. We are going to differentiate clothes for work and here you have clothes for free times. Esta página de aquí la tenemos en el libro, así que podemos revisarla ya. Okay, we are going to practice. Number 1, here you have jacket. This is jacket. Shirt, ¿sí? Podemos ubicar aquí en camiseta. Podemos trabajar también en el cuaderno y ir anotando el vocabulario, si ustedes prefieren. Then you have here blouse. Tie, elegant tie, una corbata. Suit, the suit es el terno, el saco, en este caso nosotros le decimos en español. Then you have here pants. Belt, miren a dónde apunta belt, al cinturón. Skirt, remember this is a skirt, es un vestido corto como un tipo minifalda, como un tipo ya. Raincoat, rain es para la lluvia. Here you have dress, vestido. Another one here you have dress. Coat, abrigo. High heels, tacos, lo que aman las mujeres ponerse en esa ocasión especial. Okay, so maybe we are going to continue reviewing here have clothes for free time. Cuando estamos tiempo libre, en tiempo de deporte, está haciendo sol también. Después vamos a ver también las estaciones más adelante. Así que aquí tenemos algunos ítems, algunos artículos de ropa deportiva. Okay, so maybe we are going to start with hat. Remember, this is hat, wool hat, gorro de lana. Gloves, jeans, sweater, scarf, t-shirt. Okay, remember the difference between t-shirt and shirt. Okay, shirt es manga larga y t-shirt es manga corta. Here you have socks. ¿A quién les gustan las medias pequeñas o medias largas como Pauline? Then you have here sneakers, cap, and finally you are going to take here pajamas. Okay? And that's it the unit about clothes. So we are going to check the page. Pay attention with this. Primero lo primero, what you are going to do? Study please Lemon Tree Song. Don't forget to study. Necesitamos practicar para Navidad. Por favor, estudiemos la canción, cantémosla, estemos en el baño, donde estemos, cantémosla, please, ¿ok? Do the homework. Ya se va a aplicar el día de mañana un homework. Lógicamente aquí en el video se lo va a explicar. Start with the unit number 4. Comencemos con la unidad número 4, ¿sí? En el libro. Study alphabet. ¿Por qué? Porque el día sábado de pronto tengamos un spelling, un deletreo, así que vamos a deletrear la ropa. Study, please. WH question. Estudiemos las WH questions. ¿Cuáles son? WH. What, where, when, how, all of these. Remember this part. Okay? And at home, we are going to practice this. For example, we are going to write here some articles of home. Yes? Right, please. Then, we are going to learn how to describe people. ¿Cómo describimos a las personas? Vamos a aprender algunos adjetivos para decir gordo, flaco, alto, simpático, serio. Todos estos adjetivos que tenemos en español los vamos a aprender. Todos estos de aquí están en la unidad 4, así que ya podemos irlos revisando. Practice pronunciation is very important, remember. Pretty, remember that you are going to follow the letters with the pictures. For example, pretty, nos vamos a direccionar a, aquí está, una chica, pretty, bonita, linda. Then you have here handsome, good looking, bien presentado, bien parecido. Talkative is a person that always speak and speak and speak, siempre habla y habla y habla. Friendly, then you have here, friendly, okay, friendly, very good. Continue, kind, amable, funny, quiet, serious, shy, short, tall, heavy,
And finally you have here thin, ¿ok? Así que finalmente tenemos todos estos de aquí. Son adjetivos que nos sirven para describir a cada uno de nuestros amigos o incluso describirnos a nosotros mismos. Remember this part, yeah? So maybe you are going to learn how to describe these people. Here you have another adjective, thin, meaning she's happy, it's delicious, she's sad, it's dry, it's tired, it's empty, vacío. He's angry, angry, como angry birds, remember, molesto. They are smelly, de mal olor, it's big, thirsty, old, beautiful, tall, noisy, mucho ruido, ruidoso, strong, fuerte, ¿ok? Halt, I'm scared, estoy con miedo, vi un ratón, scared, good. It's hard, fuerte, duro, fat. What is the difference here? You have thin and fat, the opposite. It's full, the opposite of empty. He's handsome, the opposite of ugly. So there you have here. He's weak, the opposite of hard, soft, and he finally you have short, pequeño. Short, pequeño. Muy bien, continuamos entonces con nuestro cloth vocabulary. It's important that you take some notes on the notebook. Si podemos anotar por favor en el cuaderno o en la hojita para poner en la carpeta este vocabulario, muy importante para que puedan trabajar, podamos trabajar en el libro también, ¿ok? For example, here you have a vocabulary. Sorry, clothes vocabulary, shirt, jacket, trousers, jumper, coat, jeans. Bueno, y nos podemos dar cuenta con cada uno de los gráficos también para poderlos ir trabajando y memorizando también. Aunque en clases vamos a practicar un poquito la pronunciación de cada uno de ellos y cómo se describe a una persona, ¿sí? Ok, miren, what are these? Is this? What are these? Bueno, aquí hacemos, por lo general, hacemos preguntas. What are these? ¿Qué son estos? What is this, for example? This is a dress. What is this? This is a shoe. What is this? This is a hat. What are these? What is this? This is pants. What is this? This is a sock. ¿Ya? Y así podemos practicar cada uno de ellos. What is this? Sunglasses. De acuerdo al vocabulario, como vean. What is this? Remember, you are going to say here, this is, or these are jeans. Okay, let's continue. Miren, tenemos mucho aquí para trabajar, para ir memorizando nuestro vocabulario clothes. ¿Ya? También es importante reconocer que para describir a alguna persona cómo está vestida, es importante reconocer los colores. It's very important recognize the colors, ¿ya? Así que vamos a reconocer. What color is this? What color is this? Blue. What color is this? Green. Then you have here purple, black, yellow, orange, brown, pale blue, red, pink, lime, and finally have white, blanco, casi no se nota, claro, es blanco, no se nota mucho la letra. Acordemos que primero va el color y luego va el adjetivo. For example, you are going to describe, she is wearing a red jacket. No jacket red. Remember, it's very important describe. Ok, aquí vamos a aprender cómo describir a una persona. Para ello necesitamos, mucho ojo, necesitamos el verbo wear, que lo vamos a agrandarle un poquito para poderlo entender, ¿sí? Vamos a agrandar por ahí, ya creo que estaba muy bien. El día de hoy aprendemos nuestro primer verbo, que es wear. Wear, you are going to say wearing, vistiendo. Entonces vamos a describir a una persona poniendo she is wearing a. ¿Ok? Vamos a tratar de escribir. Aprendámonos esta expresión. She is wearing a. She is wearing a red hat and blue jeans. ¿Ok? Vamos con otro. Digamos que hablemos de él. He is wearing a white t-shirt
A white t-shirt, and he is wearing a white t-shirt. She's wearing a white t-shirt and black cap, una gorra negra. De esta manera nosotros describimos a una persona. Para ello vamos a necesitar utilizar el verbo wearing, ¿ok? She is wearing a red. He is wearing. Él está vistiendo, ¿ok? Primero, antes que todo, tenemos que reconocer, acordémonos el vocabulario clothes. Remember vocabulary clothes, ¿ya? Okay, we are going to continue with the vocabulary clothes. Vamos a ponernos en la parte y vamos a tratar de describir a una de estas hermosas señoritas. For example, we are going to describe the number one. Okay, vamos a escribir a la primera señorita que está aquí. Okay. Entonces decimos, number one, here you are going to describe. She is wearing a dark blue jacket. She is wearing a red purse. She is wearing a white blouse. She is wearing a wine, you are going to say here, vino, wine shoes. She is wearing a pair of short socks. Volvámonos por acá para aclarar las dudas. Cuando decimos un par de, decimos a pair of. ¿Qué significa un par de? We are going to describe in this form. ¿Ok? Entonces volvemos a nuestra página. Tratemos de describir a la señorita que está en esta parte de aquí, que sería one, two, number three, the number three. ¿Ok? ¿Qué verbo vamos a utilizar? Wearing. Remember, wearing, vestiendo. She is wearing a black hat. She is wearing a blue jacket. She is wearing a pair of brown boots. Brown, son cafés, brown boots. Y esa es nuestra forma de describir a una persona. Remember that you have to describe, use the vocabulary. We are going to describe the man. What is he wearing? He is wearing a blue jacket, or it can be a suit. He is wearing a white t-shirt. Is he wearing a belt? ¿Está utilizando una correa? Yes, he is wearing a belt. He is wearing a blue jean pants. He is wearing a pair of blue and white shoes. Okay. Muy bien, entonces nos vamos a la parte donde estamos trabajando con el libro y podemos ya comenzar a trabajar esta parte de aquí. Aquí tenemos el vocabulario clothes. We are going to continue with the clothes. Por esta parte de acá tenemos los colores. Aquí tenemos una conversación que es importante trabajarla también en clase si es que podemos. ¿Sí? Y en la segunda parte tenemos possessive adjectives. ¿Ok? Ya conocemos los possessive pronouns. Esta vez vamos a aprender los possessive adjectives. Los possessive adjectives son los que dicen los siguientes. Aquí tenemos dos. Possessive adjectives and possessive pronouns. What are the possessive adjectives? The possessive adjectives are mine, your, his, her, our, and their. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Cómo trabajo, teacher? Estos los utilizamos al centro de una oración, mientras que los possessive pronouns los utilizamos al final de una oración. ¿Estamos? So we are going to check this part. Number one, for example, this is my name. This is my friend. This is my computer. Esta es mi computadora. Así que cada uno de ellos sonaría así. Suyo de ella, su, nuestro, suyo de ellos, su, tuyo. ¿Ok? And then we are going to say here possessive pronouns. Que esto es muy diferente. Los vamos a utilizar al final. Al final, recordemos. ¿Ok? Pronouns. Mine, yours. Miren, aumentamos la S. His, her, se parecen, pero cambia por la S, ours, and theirs, we are going to pronounce. Esto es diferente porque utilizamos al final. Lógicamente aquí estaríamos diciendo mío, suyo. Entonces no puedo decir, este es mío carro,
por eso lo utilizamos al final y decimos, este carro es mío. This car is mine, ¿ok? Aquí podemos trabajar